Ok, ok, queridos alumnos, continuando con la serie de videos, lo que parece ser es que va a ser difícil que sigamos teniendo clases presenciales, entonces lo que voy a hacer es completar las clases que faltaban, que son síndrome patorrenal, síndrome cardiorrenal y nefropatía lúpica, y ya con eso las vamos a incluir al examen y luego nada más hacemos una fecha de examen y con eso todo quedaría listo, ¿no? También voy a ver con la doctora Barbie que me pase las otras calificaciones y pues bueno, va a ser difícil tomar en cuenta las asistencias y todo lo demás, así que básicamente nos iremos a calificaciones y tareas para la cuestión ya de la calificación final. Me refiero a calificaciones de los exámenes y los puntos de las tareas. Así que comenzando con esto, bueno, el síndrome hepatorrenal apenas yo estaba en el hospital y un residente me dijo que había una persona con insuficiencia renal con hemodiálisis y que también parece que tenía las bilis altas. Y entonces me comentó, pues es que este tiene síndrome hepatorrenal, ¿no? Bueno, pues claramente eso nos apunta a que tenemos al menos que mencionarlo en esta clase, porque el síndrome hepatorrenal no es una afección hepática que le dé a alguien que tiene ya insuficiencia renal crónica, no. O sea, el síndrome hepatorenal es un daño funcional reversible caracterizado por una marcada disminución en la tasa de evolución renal con ausencia de otras causas renal, y aquí un punto que me falta es en presencia de insuficiencia hepática que característicamente tenga hipertensión portal, ¿no? Entonces, eso sí sería síndrome hepatorrenal. Hay dos tipos de hepatorrenal, el tipo 1 de progresión rápida y el tipo 2 de progresión moderada. Aquí viene la lámina, cuáles son sus características principales, chequenlo, duplicar la creatinina, llegar a 2.5, la reducción de la tasa de filtrado, que sea tan baja como 20 mililitros por minuto en 2 semanas y que haya un factor identificable serían características del síndrome hepatorenal tipo 1. En cambio, el síndrome hepatorenal tipo 2, que se llama moderado, pues tiene creatinina de 1.5, con falla renal estable, con factor no identificable, y es de las principales causas de asitis refractaria, que luego los pacientes pues ahí están batallando con la asitis y se les cambia la medicina y se hacen varias maniobras y no responden, pues resulta que lo que tienen es un síndrome hepatorenal tipo 2. ¿Cómo se llama? Dentro de la fisiopatología, tenemos que destacar que hay una vasoconstricción intrarrenal extrema. Si yo constriño todas las venas involucradas en la filtración, pues no va a haber filtración. Entonces, eso es un punto muy importante, ¿no? Que hay una vasoconstricción renal extrema de secundaria a una estimulación simpática. Existe una disfunción cardíaca que aumenta la falla renal, ahorita vamos a ver en las diapositivas, y pues está involucrada la acción de citocinas y elementos vasoactivos a muchos otros niveles de la economía, no solamente en el riñón. Vean, por ejemplo, esta lámina donde me da varios factores desencadenantes. Ojo, o sea, no son enfermedades que llevan a otros, son factores desencadenantes en un paciente que ya es cirrótico y que ya tiene hipertensión portal. Entonces, cualquiera de estos cuatro, fíjense, me llevan a vasoconstricción renal. Y si yo no tengo los mecanismos para remitir esa vasoconstricción renal, pues entonces miren, se va a empeorar la circulación hemodinámica, va a empezar a existir difusión cardíaca tanto por la cirrosis como por la sepsis, como aquí lo dice, como por las toxinas urémicas, si es que ya se empiezan a elevar. Y entonces eso me hace un ciclo del que el paciente ya no puede salir. Ese ciclo va a derivar en dos cosas principales: aumento de los vasoconstrictores renales y, pues, de mala manera o en mala respuesta, también una disminución de los vasodilatadores, ¿no? Perpetuando la vasoconstricción, lo cual me lleva al síndrome hepatorrenal. Aquí tenemos otra lámina, ¿no? Donde dice aquí patogénesis de la asitis en pacientes con cirrosis y, y factores involucrados. Entonces, vean, yo tengo cirrosis por principio, entonces no es que el que esté en hemodiálisis le falle el hígado, o sea, es que primero tengan cirrosis, insuficiencia hepática, y lo cual lleva a cambios en el flujo portal, lleva a hipertensión portal, es una condición que debe existir para el hepatorrenal, porque esto me lleva, fíjense, a vasodilatación esplácnica.
Entonces la vasodilatación esplácnica hace que pues, se concentre gran cantidad de sangre en la circulación esplácnica y no así en el resto de la economía o en la periferia. Y además vean, entonces se incrementa la presión capilar esplácnica, formación de linfa que existe por una interrupción o limitación en el retorno linfático. Esto me lleva a citis. Pero por el otro lado, ¿qué pasa con el infrallenado arterial? Porque pues, esta vasodilatación concentra la sangre en el lado venoso y en el lado arterial, pues hay un infrallenado. Y entonces, si yo no tengo sangre en mi lado arterial, ¿qué significa? Pues que me estoy muriendo, que no tengo volumen, que tengo que activar mecanismos para tener más sangre en el lado arterial. Y entonces, ¿qué pasa? Pues mi cuerpo va a querer quedarse con más de agua, va a no tener depuración de agua libre y como tal se va a perpetuar la vasoconstricción renal. Esto, pues a su vez, si yo me quedo con mucho sodio de agua, va a expandir mi volumen. Esto me va a dar hiponatremia dilucional y la vasoconstricción renal perpetuada me lleva al síndrome hepatorrenal. En resumen, volumen circulatorio bajo por varias causas. Lo principal es el secuestro esplácnico. Luego, varios receptores que dicen, pues como que aquí no hay sangre, y entonces que si se active el sistema renina-angiotensina porque yo necesito volumen de líquido. Para eso es esto, para recuperar volumen de líquido. Lo cual activa la liberación no osmótica de vasopresina, o sea, de antidiurética, o sea, para que yo me quede con líquido. Entonces, la circulación se vuelve hiperdinámica e inefectiva, el gasto cardíaco sube y las resistencias vasculares se disminuyen. O sea, es como si cuando te chocaras, ¿de qué sirve que haya más volumen si el corazón está hiperdinámico pero tus resistencias están caídas? Periféricas y dentro del riñón, falla renal y vasoconstricción. Vean esta otra donde tiene el número 1, 2, 3 y 4. Al percibir el cuerpo por el secuestro esplácnico, que el secuestro esplácnico solo existe si hay hipertensión portal. Luego, en el 2 disminuye la capacidad de excretar agua libre, por lo cual yo me empiezo a hinchar. Y como lo que más me quedo es agua libre, pues me voy a diluir y baja la función renal. Vean lo que pasa. Aumenta el óxido nítrico a nivel hepático, perdón, hay hipertensión portal, lo cual me da la vasodilatación esplácnica y ahí secuestra el volumen y por tanto el resto del cuerpo piensa que no hay volumen, aunque sí lo hay, lo cual estimula al cerebro para la liberación de antidiurética o vasopresina. Dice, pues, si no tengo líquido, métele antidiurética para recuperar líquido. Y aquí a los varoreceptores que dicen, pues aquí lo que yo sé es que no hay sangre, no me importa que está secuestrada en otra parte, pero no hay sangre, entonces activa el sistema y hace que haya una vasoconstricción renal, vasodilatación renal y el corazón le dice, pues tienes que latir más rápido para que la poca sangre que hay sea más funcional. Se vuelve taquicárdico, entonces el pecho arterial natriurético dice, pues es que yo estoy taquicárdico y probablemente secundariamente me quedaré sin volumen, entonces digo, con demasiado volumen a raíz de todas estas respuestas, entonces libera péptido natriurético auricular, ¿no? Entonces todas estas pues, son una explicación más bien de las interacciones que ocurren, que son complejas, ¿no? El diagnóstico del síndrome patorrenal, hay que decirlo, es un diagnóstico de exclusión, es decir, no se diagnostica a priori. El diagnóstico de patorrenal es primero descartar una serie de cosas y entonces ya pensaré que tenga patorrenal. Quiero con esto que después agarren el video de insuficiencia renal aguda o lo recuerden ahora mismo y se acuerden cuál es la primera causa de tener insuficiencia renal aguda, es la prerrenal. Por lo tanto, vamos a ver aquí cosas que llaman la atención que hay que descartar primero antes de emitir un diagnóstico de hepatorrenal y cosas que debían de existir para yo decir que hay hepatorrenal. Entonces, si hay hepatorrenal, ¿qué debe haber? Ahí debe haber la porción hepato, es decir, falla crónica avanzada con hipertensión portal. Ahí está el criterio, aquí lo dice. Luego, tengo que tener la falla renal con una creatinina de más de 1.5 o una disminución a 40 mililitros por minuto de la tasa de filtración glomerular.
Y luego, pues no tengo que tener las causas más frecuentes de falla renal. Es decir, ¿qué me importa que subiera la creatinina? Si estoy chocado, si tengo sepsis, si, como se llama, si tomo nefrotóxicos, amicacina, demasiados AINES, si me superchoqué por el sangrado tubo digestivo, etcétera, pues todas esas son causas de falla renal. Automáticamente tener esto descarta el hepatorrenal. El hepatorrenal es primario, no secundario. Entonces, y es funcional, ¿no? Entonces, y es reversible, ¿no? Y fíjense, que no haya una mejoría de la creatinina después de aumentar soluciones. ¿Por qué? Porque pues la única forma de descartar que realmente no estás hipovolémico es pues métele líquidos. Entonces, un criterio es que esté como esté el paciente le tienen que meter 1.5 litros de solución salina. Vemos que llegan a los servicios de urgencias o llegan todos a opinar y ni siquiera le han hecho eso y ya todos dicen que tiene hepatorrenal. Y luego, no debe de tener proteinuria ni evidencia ultrasonográfica de uropatía obstructiva o otras causas de daño renal. ¿Por qué? Pues porque no sería hepatorrenal. Si tiene la enfermedad renal poliquística, si tiene obstrucción por una piedra, si tiene la próstata, si tiene proteinuria, quiere decir que pues, su daño renal es por una glomerulopatía o es diabético, o sea, pero no sería hepatorrenal. Entonces, una vez que yo descarté que estas no las tiene y que sé que estas sí las tiene, entonces podría emitir un diagnóstico de hepatorrenal que es solo de exclusión. Y bueno, aquí se las dejo, póngale pausa al video para que las lean con más calmita, pero bueno, se han dividido en criterios mayores y menores, que si los ven a detalle es lo mismo que acabamos de explicar, es una cuestión de descarte. ¿Sí? Y fíjense, porque unos dijeran, ay, pues todo cirrótico, todo chanito que se le sube la creatinina y es hepatorrenal. Pues no, aquí les presento tabla 2 todas las causas de incremento de la creatinina y falla renal aguda en un paciente con cirrosis, de las cuales, que yo sepa, nada más una de ellas es el hepatorrenal. O sea, podría tener todas estas. Entonces a mí me obliga a al menos interrogar y hacer unas pruebas para razonablemente descartar todas estas antes de decir que tiene hepatorrenal. Ya para terminar, entonces, si la cuestión es una vasoconstricción intrarrenal intensa, pues ¿qué debo dar? Pues vasodilatadores renales. Y si mi economía está vasodilatada e hiperdinámica, ¿qué debo dar? Vasoconstrictores periféricos. Entonces, aquí por eso tenemos el TIPS, es una pregunta que siempre les hago, busquen qué es el shunt portosistémico transyugular y el TIPS, ¿por qué ayudaría? Porque bajaría la hipertensión portal, condicionante de la existencia del síndrome hepatorrenal. Si yo le hago un TIPS, en teoría no debería o remitiría el hepatorrenal. Manejo de ascitis, no diuréticos y albúmina es lo que hay que hacer. Aquí vienen ese también, le van a poner pausita, lo van a ver con calma, solo lo que dice son las dosis y van a ver que se usa norepi, midodrina, terlipresina, cómo se usa la albúmina, en qué dosis. Es bien importante porque se los prometo que llegan a los hospitales y nadie sabe cómo se usa. Y aquí dice 1 gramo por cada kilo en el primer día y luego 20 a 40 gramos al día. ¿Sales? O sea, 2 frascos a lo mucho de albúmina, cada uno trae 20 gramos, la que viene al 20%. Solo por 5 a 15 días con un objetivo de reducir la creatinina. Finalmente, a mí me han llamado y dicen, doctor Parra, ¿puedes venir a ver? Es que hay un cirrótico con falla renal que necesita que me lo hemodialices. Los pacientes con cirrosis no se hemodializan porque tendrían 2 fallas terminales, lo cual aumenta su mortalidad. Y si está descompensado de la cirrosis, la hemodiálisis no le va a hacer ni jota. Error fundamental porque los terapistas, los internistas nos llaman para pedirles que se los hemodialicemos. O peor aún, tienen la panzota, tienen la cirrosis, tienen la citis y nos dicen que le pongamos diálisis peritoneal. Pues ¿cómo con hipertensión portal va a funcionar la diálisis peritoneal? Por favorcito, ustedes están oyendo esta clase. Cuando vean u oigan tal tipo de cosa, pues explíquenle a la persona que eso no tiene ningún sentido y que así no se hace. Y la pregunta que aquí dice, que si se va a trasplantar, porque realmente la única razón de darle apoyo de sustitución renal a un paciente con una cirrosis avanzada es que tenga la posibilidad de un trasplante de hígado. Si yo trasplanto de hígado al paciente, sus riñones funcionarán tal y cual, o
ya como último apunte, si yo tengo un hepatorrenal real y fallece y a ese le quito los riñones y se los dono a dos personas, el daño como es funcional al momento de implantarlos en una persona con circulación portal normal y hemodinamia normal, el riñón vuelve a orinar, lo que demuestra que no es un daño del riñón, sino es exclusivamente funcional. Y bueno, con eso acabaríamos el tema de hipertensión portal. Espero sus comentarios abajo del video, y muchas gracias.